¿Alguna vez has oído hablar de Moab? Una tierra misteriosa con un pasado controversial y una conexión inesperada con la genealogía de Jesús. ¿Qué ocurrió realmente con este pueblo? ¿Qué secretos están ocultos entre las líneas de la historia bíblica? ¿Y cómo es que un comienzo lleno de controversia terminó entrelazándose con el mayor nombre del cristianismo? Quédate hasta el final, porque la verdad sobre Moab podría cambiar completamente la manera en que ves la Biblia. Después de la catastrófica destrucción de Sodoma y Gomorra, la escena que se desarrolló fue de absoluta desolación. Lot, el único sobreviviente del desastre, caminaba con sus 2 hijas por una tierra árida y sin vida. El fuego y el azufre habían devastado todo lo que conocía, y el eco de la destrucción todavía resonaba en su mente. El pánico y la sensación de ser observado por una fuerza superior lo acompañaban en cada paso, y él, ahora exiliado en una cueva en las montañas, reflexionaba sobre el fin de la humanidad tal como la conocía. La soledad se volvió insoportable. Las hijas, que también lo habían perdido todo, amigos, familia, hogar, estaban abrumadas por una cruel y despiadada realidad. Solas, sin esperanza de que una nueva generación pudiera surgir, temían que su familia, aunque salvada del fuego de Dios, pudiera de alguna manera extinguirse. Había un vacío profundo, no solo físico, sino espiritual, y la urgencia por preservar su linaje era más fuerte que el temor de lo que pudiera venir después. Una noche, mientras Lot dormía borracho por el vino, las hijas se reunieron en secreto. La decisión que tomaron resonó en lo más profundo de sus almas y cargó un peso inimaginable. No podían permitir que la humanidad desapareciera con ellas. Así que de una manera cruel e insensata, comenzaron lo que sería un acto que alteraría no solo el destino de su propia familia, sino el de una nación futura entera. El alcohol nubló la mente de Lot, y sus hijas sin otra opción continuaron. El acto de preservar el linaje, sin prever las repercusiones de lo que estaban a punto de crear. De ese evento incestuoso nacería Moab, un niño cuya origen, oscuro y marcado por la traición y la desesperación, llevaría el peso de ser hijo de una relación prohibida. Su hermano Ben-Ami también nacería de esta tragedia, y así comenzó la formación de 2 pueblos, los moabitas y los amonitas. A medida que la historia continuaba desarrollándose, una sombra se cernía sobre ellos. Moab sería, a lo largo de su existencia, marcado por la duda y el desprecio de los pueblos vecinos, especialmente los israelitas, que veían su origen con horror. Sin embargo, a pesar de la tragedia, la vida continuó. Moab y Ben-Ami crecieron y tomaron forma, pero su historia estaría marcada por disputas, tensiones y una lucha constante por encontrar su lugar en el vasto e implacable mundo que los rodeaba. El pasado de Moab, que comenzó de forma tan trágica y controvertida, no sería fácilmente olvidado, pero al mismo tiempo no podía evitar el futuro que él y sus descendientes aún escribirían. A medida que la historia de Moab comenzaba a desarrollarse en las tierras desoladas al este del mar muerto, el significado de su nombre comenzó a susurrarse entre los pocos que aún entendían el peso de las palabras. Moab, en hebreo, el nombre se traduce como del padre, una referencia directa a su oscuro origen, un legado de incesto. Era una designación cargada de simbolismo, evocando no solo el nacimiento de un pueblo, sino también la carga que este pueblo llevaría a través de las generaciones. Para los moabitas, este nombre no tenía un peso inmediato. Era simplemente el nombre de su linaje, el reflejo de una identidad recién formada, nacida del miedo y el deseo de supervivencia. Pero para aquellos que miraban desde afuera, especialmente los israelitas, el nombre Moab era un recordatorio constante de lo que consideraban un origen vergonzoso, del padre. Esto no pasó desapercibido. El nombre fue visto como una maldición, un recordatorio del pecado y la inmoralidad que lo acompañaba. Para los israelitas, el vínculo con Lot, su tío, era un vínculo difícil de digerir, dado el contexto de la creación de Moab. A lo largo de los siglos, este nombre resonó a Pisim-Oye, a través de conflictos y disputas territoriales. Cuando los moabitas cruzaron fronteras para enfrentarse a los israelitas, el mismo nombre de su nación llevaba un peso que iba más allá del campo de batalla. Era un recordatorio de sus raíces impuras y la constante tensión entre estos dos pueblos que, a pesar de compartir un ancestro común en Terá, se miraban con desconfianza y hostilidad. Sin embargo, el nombre de Moab no era solo un signo de vergüenza o rechazo, también reflejaba una complejidad interna. En sus tierras fértiles, Moab prosperó. Sus habitantes con el tiempo comenzaron a asociar el nombre con la resistencia y la supervivencia, superando sus difíciles orígenes para crear una nación fuerte e independiente. Mientras que las tierras circundantes sufrían invasiones y el declive de otras civilizaciones, Moab se mantenía firme,
respaldado por su posición estratégica y la riqueza natural que poseía. Sin embargo, la percepción de los israelitas nunca desapareció. Para ellos, Moab siempre sería del padre, un recordatorio de que los linajes, por prósperos que fueran, nunca podrían borrar la marca de su origen. Así, Moab, con su nombre marcado por la controversia y la complejidad de sus raíces, navegó por un mundo que, aunque siempre esperaba una oportunidad para juzgarlos, también estaba atento a la fuerza y la resiliencia que el pueblo moabita había ganado a lo largo de los años. Al este del Mar Muerto, en una región de montañas áridas y vastos desiertos, Moab encontró su hogar. La tierra, aparentemente inhóspita y salvaje, ocultaba una impresionante riqueza, suelos fértiles y acceso estratégico a las rutas comerciales de la época. Esta ubicación no solo era geográficamente significativa, sino también políticamente ventajosa. Mientras que el resto de la región alrededor del Mar Muerto estaba marcada por la esterilidad, Moab disfrutaba de un terreno más acogedor, con llanuras y montañas que albergaban desde pequeñas aldeas hasta grandes centros comerciales. La posición geográfica de Moab le otorgaba una gran ventaja en términos de defensa y comercio. Por un lado, las montañas imponentes formaban una barrera natural contra los invasores, dificultando las incursiones en la tierra. Por el otro, el fértil valle a lo largo del río Arnon proporcionaba condiciones ideales para la agricultura y la ganadería. Esta riqueza no pasó desapercibida. Moab se convirtió en un punto clave para los comerciantes que cruzaban la región, convirtiéndose en un eslabón esencial en el comercio entre Egipto y los reinos del norte. Sin embargo, la misma ubicación estratégica que le otorgaba a Moab una ventaja económica y defensiva también hacía de la región un objetivo de disputas. Su proximidad a los israelitas, con sus propios intereses territoriales y ambiciones, alimentaba una rivalidad constante. Los pasos montañosos que conducían a Moab eran a menudo recorridos por ejércitos en marcha, ansiosos por expandir sus territorios o proteger sus fronteras. Moab estaba, por lo tanto, en una posición delicada. Aunque era una tierra de abundancia, siempre estaba en riesgo de ser absorbida o invadida por potencias vecinas. La región, también llena de fortalezas y ciudades amuralladas, era un símbolo de resistencia. En el corazón de Moab había ruinas y templos dedicados a Quemos, su dios guerrero y de la fertilidad, cuyas estatuas y altares estaban erigidos en lugares prominentes. Mientras que el comercio y la agricultura aseguraban su supervivencia, era el poder militar lo que permitió a Moab mantener su independencia durante tantos siglos. La tierra, como una joya rara, requería que sus gobernantes tomaran decisiones difíciles, navegando entre intrigas políticas y alianzas con pueblos vecinos para preservar su autonomía. Y así, mientras las caravanas comerciales pasaban por el Arnon, intercambiando especias, metales y textiles, la tierra de Moab seguía su curso, con sus habitantes acostumbrados al sonido de los tambores de guerra y al murmullo de los diplomáticos negociando para asegurarse un pedazo de la rica tierra moabita. La historia de Moab e Israel está marcada por una constante tensión, a pesar de un origen común que se remonta a Terá, el patriarca que fue el padre de Abraham. El vínculo ancestral entre los dos pueblos debería, en teoría, haber creado una base de hermandad, pero la realidad fue muy diferente. Desde el principio, la rivalidad entre las dos naciones se dibujó con una intensidad que abarcaría los siglos. Cuando Lot y Abraham se separaron, cada uno siguió su camino en busca de nuevas tierras. Lot se estableció cerca de Sodoma, mientras que Abraham continuó su viaje hacia Canaán. Esta separación, aunque pacífica en su momento, abrió una brecha que solo se profundizaría con el paso de los años. Cuando los israelitas comenzaron a migrar hacia la tierra prometida, la región de Moab estaba en su camino, y la convivencia entre los dos pueblos rápidamente demostró ser difícil. Pronto, la interacción entre Moab e Israel se definió por disputas territoriales. Moab, con su territorio estratégico y abundante, no dio la bienvenida a la presencia de los israelitas cerca. Esto dio lugar a una serie de confrontaciones y hostilidad. Aunque compartían un ancestro común, las diferencias entre los dos pueblos crecieron profundamente, principalmente debido a cuestiones religiosas y culturales. Mientras los israelitas adoraban al Dios de Abraham, los moabitas seguían a Kemosh, un dios guerrero y de la fertilidad, cuyos rituales, a menudo violentos, eran malinterpretados y despreciados por los israelitas. Los israelitas, a su vez, veían a los moabitas como una amenaza para su fe e identidad. La rivalidad no era solo política o territorial, era, en su mayoría, espiritual. Durante el Éxodo, cuando los israelitas intentaron pasar por la tierra de Moab en su camino hacia la tierra prometida, fueron detenidos por el rey Balac, temiendo
que los israelitas pudieran convertirse en una amenaza militar o política, Balac intentó por todos los medios desacreditar el poder de Israel. Contrató a Balaam, un profeta, para maldecir a los israelitas, pero sorprendentemente, en lugar de maldecirlos, Balaam los bendijo, dejando claro que para los moabitas el poder de Dios sobre Israel era innegable. La animosidad entre Moab e Israel continuó durante generaciones. Las batallas por el control de la tierra, las diferencias religiosas y culturales, y la competencia por el poder político en el cercano Oriente contribuyeron a la perpetuación de la rivalidad. Incluso cuando los dos pueblos se vieron obligados a cooperar en ocasiones, la desconfianza nunca desapareció por completo. Sin embargo, esta relación no se definió únicamente por la hostilidad. A lo largo de la historia también hubo momentos de compasión y entendimiento. El ejemplo de Ruth, una moabita que se casó con Buz, un israelita, muestra que, aunque los lazos entre los pueblos eran tensos, aún había espacio para la aceptación basada en la fe y el carácter. Al integrarse al pueblo israelita, Ruth demostró que incluso en medio de la separación y la rivalidad, la humanidad y la redención podían trascender las fronteras entre los pueblos. No obstante, el legado de desconfianza y animosidad entre Moab e Israel siguió moldeando la historia, reflejando las profundas divisiones que existían entre ellos. Aunque en tiempos de paz, ambos pueblos compartieron algunas victorias y prosperidad, las cicatrices del pasado siempre estuvieron presentes, recordando a todos la difícil coexistencia entre dos pueblos que, a pesar de tener un origen común, eran distantes en muchos aspectos. En el corazón de Moab, donde las montañas se encuentran con los fértiles valles, el rey Balac observaba con preocupación cómo los israelitas avanzaban hacia su tierra. El ejército israelita, habiendo escapado del dominio egipcio, había conquistado tierras y se desplazaba por el desierto. Las noticias de las victorias de Israel sobre sus enemigos se propagaban rápidamente. El rey Balac, temiendo que los israelitas pudieran invadir sus tierras y destruir a su pueblo, decidió tomar medidas drásticas. En su mente, la solución radicaba en una figura poderosa, alguien con una conexión directa con el mundo espiritual: Balaam, un profeta conocido por su habilidad para invocar bendiciones y maldiciones. Si Balac lograba que Balaam maldijera a los israelitas, creía que podría ahuyentar la amenaza a su reino. La fe de Balac en la capacidad de Balaam para traer una maldición sobre los enemigos de Israel estaba profundamente arraigada en las creencias de la época, cuando se pensaba que las palabras de un profeta podían cambiar el destino de un pueblo entero. Con esta intención, Balac envió mensajeros para buscar a Balaam, ofreciéndole generosos regalos y riquezas. Los mensajeros, con dulces palabras, llegaron y le dijeron a Balaam que la situación era urgente y que su ayuda podía salvar a Moab. Después de consultar a Dios, Balaam recibió un mensaje claro: no maldigas al pueblo de Israel, porque son benditos. A pesar de la tentadora oferta de Balac, Balaam inicialmente se negó, siguiendo el mandato de Dios. Sin embargo, Balac, sin querer rendirse, insistió. Envió aún más mensajeros, ofreciendo recompensas mayores, prometiendo honor y abundantes riquezas. Balaam, seducido por la promesa de una gran recompensa, decidió consultar a Dios nuevamente. En ese momento, Dios, en su sabiduría, permitió que Balaam fuera, pero le advirtió que solo hablaría lo que Dios le mandara. Cuando Balaam llegó, se encontró con Balac, y el rey, impaciente, lo llevó a una montaña alta desde donde podía ver el gran campamento israelita abajo. Balac, ansioso por escuchar la maldición, le pidió a Balaam que la pronunciara. Sin embargo, cuando Balaam abrió su boca para maldecir a Israel, para sorpresa de todos, palabras de bendición fluyeron de su boca, declarando la grandeza de Israel y su futuro victorioso. El rey Balac, asombrado y furioso, intentó nuevamente, llevando a Balaam a otra montaña, con la esperanza de que él lograra pronunciar una maldición. Pero una vez más, Balaam, inspirado por Dios, declaró bendiciones sobre los israelitas. Esta serie de eventos no solo frustró a Balac, sino que también demostró claramente la soberanía de Dios sobre los destinos de las naciones. Balac, desesperado y humillado, finalmente abandonó la idea de maldecir a Israel. El episodio entre Balac y Balaam quedó grabado en la memoria de todos como un recordatorio poderoso de la imposibilidad de frustrar los planes divinos. No importaba cuán fuerte fuera el deseo de Balac de derrotar a Israel, Dios mostró una vez más que sus propósitos no pueden ser frustrados por ninguna fuerza humana ni espiritual. Al final, aunque el rey de Moab fracasó en su intento, no abandonó su hostilidad hacia Israel. Las semillas de la rivalidad entre los dos pueblos continuaron creciendo, pero en este momento específico, la historia de Balac y Balaam se convirtió en un hito,
un recordatorio de que la voluntad de Dios siempre prevalecerá, independientemente de los esfuerzos humanos por desviarla. En el contexto de un pueblo marcado por disputas y divisiones, la historia de Ruth, una moabita, emerge como un faro de fe, lealtad y redención. Su viaje comienza en un momento de profunda tragedia cuando una familia israelita se ve obligada a dejar su tierra natal y refugiarse en Moab debido a una gran hambruna en Israel. Esta familia estaba formada por Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos. Al llegar a Moab, encontraron refugio temporal, pero la vida de la familia pronto se vería marcada por devastadoras pérdidas. En Moab, los hijos de Elimelec, Malón y Quileón, se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas fue Ruth, una mujer que, a pesar de pertenecer al pueblo rival de Israel, se casó con un israelita por amor. La vida en la tierra extranjera, sin embargo, no fue amable con esta familia. En poco tiempo, Elimelec y sus 2 hijos murieron, dejando a Noemí y a sus 2 nueras viudas y desamparadas. Noemí, sola y sin perspectivas, decidió regresar a Israel, creyendo que su vida en Moab ya había sido marcada por la mala suerte. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, ambas nueras, Ruth y Orfa, se negaron a dejarla. Noemí, consciente de las dificultades que esperaban a las mujeres en Israel, intentó persuadirlas para que se quedaran en Moab, donde podrían volver a casarse y reconstruir sus vidas. Mientras Orfa, con el corazón pesado, eligió ir por su propio camino en Moab, Ruth tomó una decisión diferente, una que cambiaría para siempre el curso de su historia personal y la historia de Israel. Ruth, con un espíritu y lealtad que desafiaban todas las expectativas, declaró a Noemí: «Donde tú vayas yo iré, y donde tú te quedes yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Estas palabras no fueron solo una promesa de fidelidad a su suegra, sino también un acto de profunda fe en el Dios de Israel. Aunque era moabita y extranjera, Ruth se entregó al pueblo de Israel, no por obligación, sino por un amor genuino y una creencia sincera en el Dios a quien su suegra adoraba. Cuando llegaron a Belén, Ruth no perdió tiempo y comenzó a trabajar en los campos, recogiendo la cebada sobrante después de la cosecha para sustentarse a sí misma y a Noemí. Fue en este momento cuando conoció a Buz, un hombre de buena reputación pariente de Noemí y con quien había una conexión familiar. Buz, al notar la dedicación de Ruth, le mostró un favor inesperado, permitiéndole recoger más de lo habitual y asegurándose de su protección de los trabajadores del campo. Con el tiempo, Noemí, al darse cuenta de que Buz era un hombre recto y generoso, ideó un plan para que Ruth lo conociera y simbólicamente le pidiera que cumpliera con el papel de Goel o Redentor, un pariente cercano que tenía la responsabilidad de casarse con la viuda para preservar el nombre de su familia. A través de este acto, Ruth no solo estaba buscando seguridad personal, sino que también estaba participando en una tradición israelita que honraba la justicia y el cuidado familiar. Ruth valientemente siguió las instrucciones de Noemí, acercándose a Buz en la noche, en un acto que se entendía como una solicitud de matrimonio. Buz, impresionado por la fe y el carácter de Ruth, aceptó ser su redentor, comprometiéndose a casarse con ella. Su unión no solo consolidó una relación personal entre Ruth y Buz, sino que también permitió que Ruth fuera aceptada como parte integral del pueblo de Israel. La historia de Ruth, que comenzó con la pérdida y la desesperación, terminó con la bendición de un nuevo comienzo. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David, una figura central en la historia de Israel y en el linaje de donde surgiría Jesús el Salvador. Su historia demuestra que la fe y la lealtad pueden trascender las barreras de origen y cultura, y que Dios, en su sabiduría y bondad, utiliza incluso a aquellos que parecen ser los más improbables para cumplir sus grandes propósitos. Finalmente, después de que el proceso legal se resolviera, Buz y Ruth se casaron. Lo que comenzó como una historia de pérdida y desesperación se convirtió en una historia de redención y restauración. Juntos, Buz y Ruth tuvieron un hijo, Obed, quien se convirtió en el abuelo del rey David, uno de los más grandes héroes de Israel. El linaje de Ruth, una moabita, sería parte de la genealogía de Jesucristo, simbolizando la inclusión y la gracia de Dios que trasciende fronteras y barreras, extendiendo la salvación a todos los pueblos. La historia de Ruth no solo trata sobre la fidelidad de una mujer hacia su suegra, sino sobre cómo Dios usó a una extranjera para cumplir sus planes divinos. Ruth, la moabita, con su fe y lealtad, se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de Israel, recordada por su valentía, carácter y la forma en que su linaje llevaría al nacimiento del Salvador del mundo. La tensión entre el pueblo de Israel y Moab se forjó a lo largo de los siglos, y la diferencia en creencias,
costumbres e incluso la animosidad entre las dos naciones creó distancias difíciles de superar. Después del éxodo de Egipto y el establecimiento de Israel en la tierra prometida, las instrucciones dadas por Dios a través de Moisés tenían como objetivo preservar la pureza espiritual y cultural de Israel. Estas instrucciones, a menudo severas, reflejaban la necesidad de separar a Israel de influencias extranjeras que pudieran desviar al pueblo del verdadero culto a Dios. Una de las órdenes más claras y enfáticas se encuentra en Deuteronomio 23:3, que prohibía a los moabitas entrar en la asamblea del Señor. La razón detrás de esta prohibición no solo era la rivalidad histórica entre los dos pueblos, sino también los actos específicos de hostilidad que los moabitas habían mostrado contra los israelitas. Cuando Israel se acercaba a Moab durante su viaje por el desierto, el rey Balac intentó usar a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, como ya hemos visto. Además, en lugar de ofrecer hospitalidad, los moabitas optaron por resistir y antagonizar a los israelitas. Y lo peor de todo, las tentaciones idólatras de Moab hicieron que muchos israelitas se apartaran del verdadero culto a Dios, lo que desagradó aún más a los líderes israelitas. Por lo tanto, la prohibición reflejaba tanto la hostilidad histórica como un intento de prevenir la influencia de un pueblo cuyos dioses y prácticas religiosas se oponían al monoteísmo israelita, penetrando el núcleo espiritual de la nación. Dios, en su sabiduría, sabía que si los israelitas comenzaban a asociarse con los moabitas, podría ser perjudicial para su culto y fidelidad a él. La separación en este caso no era solo una cuestión política, sino una cuestión de pureza espiritual. Sin embargo, como vemos en la historia de Ruth, las cosas no siempre son tan simples y definitivas como las órdenes pueden sugerir. Aunque existía la prohibición, Dios, en su infinita gracia, demostró que la misericordia podía trascender los límites impuestos por la ley. Ruth, la moabita, no solo fue aceptada entre los israelitas, sino que se convirtió en heroína y ancestro de David, el más grande rey de Israel e incluso del Mesías. La lealtad de Ruth hacia Noemí y su sincero deseo de seguir al Dios de Israel crearon una excepción única, demostrando que al final la fe genuina y la fidelidad a Dios podían superar barreras étnicas y culturales. El hecho de que Ruth fuera aceptada por su fe, no por su origen, resaltó una verdad fundamental en las Escrituras. La pureza del corazón y la obediencia a Dios son más importantes que la línea de sangre o la nacionalidad. Mientras que la ley de Moisés había instituido una separación, la gracia de Dios se extendió a todos los que se volvían a Él sinceramente, sin importar su trasfondo o estatus. Esta tensión entre la prohibición y la aceptación reflejó la complejidad de las relaciones entre los pueblos de la época. Por un lado, la ley de Moisés buscaba proteger a Israel de influencias externas que pudieran llevarlos a la idolatría. Pero por otro, Dios mostró que su gracia no tenía límites, extendiéndose incluso a los moabitas si estaban dispuestos a abandonar sus ídolos y volverse a Él con un corazón sincero. Por lo tanto, la historia de Ruth se convierte en un ejemplo de cómo Dios puede redimir incluso a aquellos de lugares e historias complicadas. Ruth no era solo una moabita simple, era una mujer que se dedicó completamente al Dios de Israel y fue esta devoción lo que la hizo un ejemplo de fe y obediencia. Su legado sería luego crucial para la historia de redención que Dios estaba preparando para toda la humanidad. La religión de los moabitas estaba profundamente arraigada en prácticas y creencias que se oponían al monoteísmo israelita. A diferencia de Israel, que adoraba al único Dios verdadero, los moabitas seguían una tradición religiosa politeísta, creyendo en varios dioses y diosas que gobernaban aspectos de la vida diaria. En el centro de su adoración estaba Kemosh, una deidad de gran importancia, conocida por su asociación tanto con la guerra como con la fertilidad. Se le veía como el protector del pueblo moabita, asegurando la victoria en batalla y la prosperidad en la agricultura, dos áreas esenciales para la supervivencia de cualquier civilización antigua. Kemosh, por lo tanto, era más que un dios. Era el símbolo de todo lo que los moabitas valoraban y consideraban necesario para mantener su identidad y prosperidad como nación. Para los moabitas, la adoración de Kemosh representaba la fuente de su fuerza y protección, pero también exigía un compromiso profundo y a veces perturbador. Entre las prácticas más impactantes estaba el sacrificio humano, que se convirtió en un elemento central en muchas ceremonias religiosas. Los moabitas creían que para garantizar el favor de sus dioses y asegurar victorias en batalla o buenos cultivos, necesitaban ofrecer sacrificios extremadamente valiosos, y ningún sacrificio era más valioso que la vida humana. Este aspecto oscuro de la religión moabita llevó a Israel y a otros pueblos vecinos a verlos con repulsión y horror.
El sacrificio humano, aunque común en algunas culturas antiguas, contrastaba marcadamente con las prácticas religiosas de Israel, que consistían en ofrendas de animales como medio de expiación de los pecados. Para los israelitas, el sacrificio humano era un acto abominable, algo que violaba directamente los mandamientos de Dios que decían no matarás, y que las ofrendas ofrecidas al Señor debían hacerse con un corazón puro, no con el derramamiento de sangre inocente. La práctica del sacrificio humano alcanzó su punto culminante en uno de los episodios más impactantes de la historia moabita, cuando el rey Mesa, en un momento de desesperación, realizó un terrible sacrificio a Kemosh. Durante una batalla contra Israel, el rey Mesa, rodeado y viendo su derrota inminente, decidió sacrificar a su propio hijo, el heredero del trono, como último intento de apaciguar a Kemosh y asegurar la victoria. Este acto de brutalidad extrema no solo sorprendió a los israelitas, sino que también manchó para siempre la imagen de los moabitas, ya que según la Biblia, el sacrificio resultó en la ira divina contra el pueblo moabita. La muerte del príncipe indudablemente no trajo salvación, sino que solo profundizó el sufrimiento del reino moabita. A pesar de toda la crueldad y alienación causadas por las prácticas religiosas moabitas, la historia bíblica nos recuerda que, como muchas otras culturas antiguas, los moabitas también tuvieron momentos de misericordia y compasión, especialmente en comparación con los otros pueblos a su alrededor. Sin embargo, sus esfuerzos por complacer a los dioses mediante actos de violencia y dolor eran un reflejo de una fe basada en el miedo, en lugar de en el amor y el verdadero culto a un Dios soberano. La relación entre Israel y la religión moabita estuvo marcada por el rechazo, principalmente porque las prácticas de adoración moabitas se veían como una amenaza para la pureza del culto a Dios. Sin embargo, con el tiempo, esta distancia dio paso a una crítica más profunda de la idolatría, en todas sus formas, no solo en Moab, sino también entre los propios israelitas. La adoración de Kemosh y otros dioses paganos se convirtió en un símbolo de las tentaciones que podían apartar el corazón de los israelitas de su verdadero Dios, y esto se refleja en las advertencias dadas por los profetas bíblicos a lo largo de los siglos. Al final, la historia de la religión moabita, con su énfasis en la adoración de Kemosh y los sacrificios humanos, sirve como recordatorio de cómo las creencias de un pueblo pueden moldear sus prácticas y acciones, y de cómo el verdadero culto debe centrarse en el amor, no en el miedo. La Biblia, al narrar estos episodios, nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestro propio camino de fe y cómo éstas pueden acercarnos o alejarnos de Dios. La historia de Eglón, rey de Moab, es uno de los episodios más dramáticos y sorprendentes de las Escrituras, revelando una combinación de crueldad, estrategia e incluso una dosis de ironía divina. Moab, durante muchos años, mantuvo un considerable poder sobre las naciones vecinas, incluido Israel, cuyas tribus eran constantemente oprimidas por sus gobernantes. El rey Eglón, en particular, no solo era una figura imponente, sino también extremadamente implacable en sus acciones, decidido a mantener a Israel bajo dominación y sumisión. Durante 18 largos años, los israelitas vivieron bajo el peso de la opresión moabita. Eglón, con su fuerza militar, había impuesto un tributo oneroso a Israel, algo que drenaba la libertad del pueblo y les impedía prosperar. Los israelitas, hartos de la humillación y la miseria, clamaron a Dios por liberación. Como suele ocurrir en las Escrituras, este clamor despertó la compasión divina, y Dios decidió actuar de una manera sorprendente para liberar a su pueblo de la servidumbre. Dios levantó a un hombre poco probable para enfrentar a Eglón, Ehud, un hombre de la tribu de Benjamín, descrito como zurdo, algo que en aquella época podía verse como una característica poco común e incluso desfavorable. Sin embargo, Dios usó esta peculiaridad para cumplir sus propósitos, eligiendo a Ehud para llevar a cabo una misión que parecía imposible. Astuto y sin temor, Ehud ideó un plan meticulosamente calculado. Sabía que la única forma de enfrentarse al rey Eglón era ingresar directamente a su palacio, algo sumamente arriesgado, dada la fuerza y seguridad de la corte moabita. Con habilidad, escondió una afilada espada en su muslo derecho, consciente de que la mayoría de los guardias solo revisaban el muslo izquierdo, una suposición común en esos tiempos. Cuando se presentó ante Eglón, Ehud pidió una audiencia privada con el rey, alegando tener un mensaje secreto de parte de Dios. El rey, sospechoso pero curioso, ordenó que todos sus sirvientes abandonaran la sala, permitiendo que Ehud se acercara. Fue en ese preciso momento cuando el valor y la fe de Ehud fueron puestos a prueba. En lugar de limitarse a transmitir un mensaje, como esperaba Eglón, Ehud asestó un golpe mortal, hundiendo la espada en el abdomen del rey.
El golpe fue tan violento que, según las escrituras, la espada desapareció por completo en su cuerpo, y la grasa de Eglón la envolvió, un detalle tan grotesco como simbólico de cómo la opresión moabita sería rápidamente sofocada. Hud no perdió tiempo. Tras la muerte de Eglón, escapó silenciosamente y cerró las puertas de la cámara real. Cuando los sirvientes de Eglón llegaron para atenderlo, encontraron la macabra escena, y creyendo que simplemente descansaba, tardaron en percatarse de la verdadera situación. Ese valioso lapso permitió a Ehud reunir a las fuerzas israelitas para una revuelta. Armados y motivados, los israelitas atacaron a los moabitas, quienes se encontraban desorganizados y sin liderazgo, logrando una victoria decisiva. La muerte de Eglón no fue solo un acto de venganza, sino una intervención divina que trajo liberación a Israel. El pueblo, finalmente libre de la opresión, disfrutó de un periodo de paz durante 80 años bajo el liderazgo de Ehud, quien se convirtió en un juez venerado, guiando a Israel lejos de la idolatría y la opresión que lo habían marcado. La historia de Eglón y su caída no es simplemente un relato de justicia, sino también un poderoso testimonio de cómo Dios elige actuar en tiempos de necesidad. Dios usó a Ehud, un hombre poco probable con una característica única, para cumplir su plan de liberación. Este episodio también resalta la ironía divina. Mientras Eglón se creía seguro en su arrogancia y poder, cayó de manera humillante e inesperada, simbolizando la fragilidad de los reinos humanos cuando se oponen a la voluntad de Dios. La relación entre Moab e Israel estuvo marcada por ciclos de tensión y conflicto, pero también por la seducción espiritual y la atracción hacia las prácticas de culto moabitas. La geografía, los valores culturales y la religión de Moab a menudo chocaban con los principios y la fe de Israel. Mientras los moabitas adoraban a Kemosh y practicaban rituales impactantes como el sacrificio humano, los israelitas estaban llamados a adorar al único Dios verdadero y a seguir sus mandamientos. Esta diferencia fundamental convirtió la interacción entre ambos pueblos en una lucha constante por preservar la identidad espiritual y cultural de Israel. Lo interesante de la historia, sin embargo, es que a pesar de la hostilidad y los conflictos militares, los moabitas también ejercieron una influencia insidiosa sobre los israelitas. En tiempos de vulnerabilidad, los israelitas eran a menudo seducidos por las promesas de prosperidad y seguridad que ofrecían los moabitas, principalmente a través de sus prácticas religiosas. El culto a Kemosh, con sus festividades y rituales, se presentaba como una alternativa atractiva para aquellos cansados de la rigidez de la religión israelita o que buscaban un alivio más inmediato. Fue en este contexto que, con el paso de los siglos, los moabitas lograron con el tiempo atraer a algunos israelitas hacia sus cultos, especialmente en las zonas fronterizas donde se encontraban ambas culturas. La historia de Balac y Balaam, por ejemplo, ilustra cómo los moabitas intentaron mediante tretas y encantos alejar el corazón de Israel de su Dios. El rey Balac, desesperado por derrotar a Israel, no dudó en emplear una estrategia espiritual, llamando al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios. En cambio, Dios intervino y Balaam, en lugar de maldecir, terminó pronunciando bendiciones sobre Israel. Este episodio demostró que, aunque los moabitas trataban de seducir a Israel con encantos y rituales, el Dios de Israel tenía el control, protegiendo a su pueblo. Sin embargo, esta tentación espiritual siguió siendo una amenaza constante. Los moabitas no solo impusieron su cultura y religión abiertamente, sino también a través de alianzas políticas y matrimoniales. El matrimonio entre Moab e Israel fue, a lo largo de la historia, uno de los mayores desafíos a la pureza de la fe israelita. El famoso episodio de Balaam, quien con sus palabras incitó a los israelitas a entablar relaciones con mujeres moabitas en matrimonios y festividades religiosas, reflejó una estrategia aún más insidiosa para debilitar la integridad moral y la lealtad al Dios de Israel. Cuando los israelitas se unieron a mujeres moabitas, se marcó el inicio de un ciclo de apostasía y declive espiritual. Las mujeres moabitas, con sus influencias y prácticas religiosas, alejaron a los israelitas de su culto al Señor. Esta distancia condujo al debilitamiento de la identidad espiritual de Israel, provocando una serie de crisis, incluyendo plagas y derrotas en batallas. La atracción por las prácticas moabitas tuvo un alto costo para Israel, ya que los propios israelitas se encontraron perdiendo la batalla espiritual en sus corazones. Además, la tentación de adorar a otros dioses no era solo una cuestión de fe, sino también de identidad y supervivencia. Los moabitas eran vistos a menudo como una amenaza militar, una fuerza poderosa en su región. Sin embargo, la verdadera lucha, como se revela en las Escrituras, no era solo contra los moabitas como fuerza militar, sino contra los principios de lealtad y obediencia a Dios.
La contienda contra los moabitas, por tanto, estaba ligada a la lucha interna de Israel por mantener su pureza espiritual y la fidelidad al pacto que Dios había establecido con sus antepasados. La relación entre Moab e Israel, con sus disputas territoriales, culturales y religiosas, es una lección profunda sobre cómo la proximidad a culturas que rechazan los principios de Dios puede socavar la fe y los valores de un pueblo. Cuando Israel sucumbió a la tentación moabita, pagó un alto precio, no solo en términos militares, sino también espirituales. Sin embargo, como muestra la historia bíblica, siempre existía la oportunidad de arrepentimiento y restauración. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios no abandonó a su pueblo. Y la historia de Moab e Israel sirve como advertencia sobre los peligros de alejarse de la fidelidad a Dios, pero también sobre el poder de la gracia y la restauración. La historia de Moab como potencia regional es fascinante, ya que muestra cómo un pequeño reino, ubicado entre grandes imperios y naciones, logró destacar por un tiempo. Aunque Moab era a menudo considerado una nación inferior en comparación con las superpotencias de la época, como Egipto, Israel o Babilonia, su ubicación geográfica y sus habilidades comerciales y militares le aseguraron un papel estratégico. En la región Bunt Moab se estableció al este del Mar Muerto, en una región de gran fertilidad e importancia. Sus tierras, ricas en recursos naturales y con un clima favorable para la agricultura, eran una base ideal para el comercio y la supervivencia. Esta ubicación privilegiada convirtió a Moab en un cruce de diversas rutas comerciales que conectaban a Egipto, el cercano oriente y otras tierras importantes de la antigüedad. Como resultado, los moabitas no solo prosperaron económicamente, sino que también se convirtieron en parte esencial de la red comercial que impulsaba la economía regional. Esa prosperidad comercial convirtió a Moab en un blanco constante de disputas territoriales, especialmente con Israel. Los moabitas eran reconocidos por su habilidad en la negociación, pero también por su valentía al defender sus fronteras. El comercio de sal y otros productos esenciales ayudó a mantener una economía estable, y con el tiempo el reino se consolidó como una potencia regional respetada. Sin embargo, como ocurre con muchas potencias emergentes, Moab sabía que la estabilidad dependía de mantener buenas relaciones con sus vecinos más poderosos y de asegurarse de que sus tierras estuvieran efectivamente defendidas. La fuerza militar de Moab era una combinación de su terreno montañoso y la habilidad de sus guerreros. Las montañas de Moab eran defensores naturales y sus ejércitos eran conocidos por ser feroces y bien entrenados. Aunque Moab estuvo frecuentemente involucrado en conflictos con Israel, también tenía una historia de alianzas y acuerdos comerciales con otras naciones. Este equilibrio entre fuerza militar y diplomacia permitió que Moab mantuviera su independencia durante mucho tiempo, incluso frente a presiones externas. Pero a pesar de su fuerza y prosperidad, Moab siempre fue vulnerable. Reinos más poderosos, como los asirios y babilonios, comenzaron a expandir sus dominios, presionando a reinos más pequeños como Moab. Esto llevó a una lucha constante por la supervivencia y, finalmente, a la asimilación de Moab por parte de estos imperios más grandes. El ascenso y la caída de Moab como una potencia regional reflejan la volatilidad política de la época, donde las alianzas eran a menudo temporales y las victorias militares no garantizaban estabilidad a largo plazo. La resistencia de Moab contra Israel y otros pueblos también fue un reflejo de su determinación por mantener su identidad y posición en la región. Moab no era una nación fácilmente subyugada, y su capacidad para mantenerse autosuficiente y estratégica garantizó su longevidad como reino independiente mucho más de lo que muchos esperaban. Sin embargo, como muchas naciones de la antigüedad, Moab finalmente sucumbió al poder de imperios más grandes, desapareciendo gradualmente como una entidad política independiente. A pesar de esto, la historia de Moab como potencia regional aún resuena en las Escrituras, ya que muestra cómo una nación puede surgir, prosperar y luchar por su supervivencia. Incluso en su caída, Moab dejó una huella en la historia bíblica, recordándonos que los reinos humanos son temporales, pero la influencia cultural y espiritual puede perdurar a través de los siglos. La estela de Mesha, también conocida como la piedra moabita, es uno de los hallazgos arqueológicos más significativos para entender la historia de Moab y su relación con Israel. Descubierta en 1868, esta inscripción fue realizada por el propio rey Mesha, el gobernante moabita que se convirtió en una de las figuras más notables de la historia de Moab. La estela, datada en el siglo IX a.C., es una inscripción en piedra que narra la rebelión de Moab contra Israel y el intento del rey de restaurar la independencia de su reino tras la opresión impuesta por los israelitas. El texto grabado en la piedra está escrito en una forma antigua de hebreo, pero es notable
por ser uno de los relatos moabitas más completos y tempranos del enfrentamiento con Israel. El rey Mesha, en su inscripción, proporciona detalles sobre cómo pudo rebelarse contra el dominio israelita, derrotar las fuerzas israelitas y restaurar a Moab a su antigua gloria. Según la inscripción, la victoria de Mesha sobre Israel estuvo acompañada de la recuperación de ciudades y territorios que habían sido perdidos durante el periodo de subordinación al reino de Israel. El rey Mesha menciona específicamente la ciudad de Nebo, una de las ciudades más importantes para el pueblo de Moab. Describe la destrucción de varias ciudades israelitas durante la rebelión, lo que no solo muestra la resistencia militar de Moab, sino también el profundo deseo del pueblo moabita de recuperar su autonomía. Este tipo de relato, donde el rey glorifica su victoria, es común en las inscripciones antiguas, pero lo que hace que la estela de Mesha sea especialmente importante es el contexto histórico que proporciona. La estela de Mesha ofrece una perspectiva única sobre la visión moabita del conflicto. A diferencia de las fuentes israelitas, que a menudo se centraban en sus victorias y en mostrar el poder del Dios de Israel, la inscripción de Mesha muestra el otro lado de la historia, el sufrimiento de Moab bajo el dominio israelita y su lucha por la libertad. Además, la inscripción hace referencia a detalles que coinciden con otras fuentes bíblicas, como la guerra contra Israel y la presencia de un dios moabita, Chemosh, en el proceso de liberación. La importancia de la estela de Mesha también radica en el hecho de que es una de las pruebas más concretas de la historia moabita fuera de las escrituras bíblicas. Mientras que la Biblia describe al rey Mesha y sus acciones, la inscripción ofrece una versión moabita de los eventos, proporcionando un contraste con los relatos bíblicos. Esto no solo ayuda a corroborar la existencia del rey Mesha y su rebelión, sino que también arroja luz sobre aspectos de la relación entre Moab e Israel que a menudo se mencionan de forma más vaga en la Biblia. Desde una perspectiva arqueológica, la estela de Mesha proporciona datos valiosos sobre el idioma, la cultura y las prácticas religiosas de los moabitas. Por ejemplo, la estela menciona el sacrificio humano y las prácticas religiosas moabitas, lo que ayuda a comprender mejor el contexto espiritual y cultural del reino. Además, la inscripción es una de las primeras pruebas escritas del conflicto entre dos pueblos semíticos, algo que se refleja en la historia de Israel y sus vecinos. A un nivel más profundo, la inscripción de Mesha también es un recordatorio de las complejas interacciones entre las naciones antiguas. Aunque Moab estuvo frecuentemente en conflicto con Israel, la estela de Mesha nos recuerda que las relaciones entre los pueblos antiguos eran multifacéticas. En última instancia, la historia de Moab y su lucha por la independencia no fue solo una batalla por la tierra, sino también una lucha por la identidad, la libertad religiosa y la autodeterminación. La rebelión de Mesha contra Israel fue uno de los episodios más dramáticos y significativos de la historia moabita. Tras la muerte del rey Acab de Israel, el reino de Israel entró en un periodo de inestabilidad, y Moab, que había estado subyugado por los israelitas durante mucho tiempo, vio una oportunidad para liberarse del dominio que había pesado sobre ellos. El rey Mesha, intrépido y decidido a restaurar la soberanía de Moab, fue el líder que encabezó esta rebelión decisiva. La motivación de Mesha era clara. Buscaba recuperar la independencia y dignidad para su pueblo. Durante el tiempo que Moab estuvo bajo el dominio israelita, los moabitas fueron obligados a pagar tributos elevados y sufrieron constante opresión. La situación era insostenible, y el pueblo de Moab anhelaba la libertad. La muerte de Acab, el rey de Israel, dejó un vacío de poder que Mesha aprovechó rápidamente para comenzar su rebelión. Según la inscripción de Mesha, el rey moabita describe cómo, tras la muerte de Acab, pudo reunir sus ejércitos y marchar contra las fuerzas israelitas. La batalla culminó con la captura de varias ciudades clave de Israel, como Nebo, y la destrucción de sus centros de poder. Mesha no solo derrotó al ejército israelita, sino que también restauró los territorios que habían sido perdidos. Durante la anterior subordinación, la rebelión no fue solo una serie de victorias militares, también fue profundamente simbólica para el pueblo moabita. La victoria sobre Israel representó el regreso de la independencia, la autonomía y la autoafirmación para Moab, que se vio a sí mismo, una vez más, como una fuerza significativa en la región. Además, la rebelión de Mesha proporcionó una oportunidad para restaurar el poder religioso de Moab, con el dios Chemosh siendo invocado durante la lucha por la libertad. El retorno al culto de Chemosh, una deidad asociada con la guerra y la fertilidad, fue visto como un acto de reafirmación nacional y religiosa. El impacto de la rebelión de Mesha fue significativo no solo para Moab, sino también para Israel y otras naciones vecinas.
La derrota israelita, junto con el ascenso de Moab, tuvo repercusiones políticas y estratégicas en toda la región. Aunque Israel enfrentó este retroceso temporal, Moab sabía que su nuevo estatus como nación independiente podría ser vulnerable a represalias de otras potencias, como los asirios, que comenzaban a consolidar su imperio en la región. La rebelión de Mesha también fue importante porque destacó la inestabilidad que caracterizaba el equilibrio de poder en el antiguo Cercano Oriente. Mientras que algunas naciones ascendían, otras experimentaban ascensos y caídas rápidas. Sin embargo, Moab no permanecería como potencia independiente por mucho tiempo. El dominio de otras potencias, como Asiria y Babilonia, eventualmente sofocaría la autonomía de Moab. Pero por un breve periodo, la rebelión de Mesha fue un símbolo del poder de resistencia de un pequeño reino que se rebeló contra un imperio más grande. Este episodio también ilustra las complejas dinámicas entre los pueblos semíticos antiguos como Moab e Israel. Aunque fueron enemigos a lo largo de la historia, los dos reinos compartían una ascendencia común y destinos entrelazados en las narrativas bíblicas. La rebelión de Mesha y el posterior triunfo de Moab sirven como un recordatorio de la resistencia de un pueblo dispuesto a luchar por la libertad y la preservación de su cultura y religión incluso cuando la victoria parecía improbable. Moab, aunque a menudo recordada por sus interacciones con Israel y los conflictos militares, también tuvo una cultura rica y compleja que reflejaba las influencias y tradiciones de otros pueblos semíticos de la región. La cultura moabita, marcada por su religión, costumbres y lengua, tenía profundas raíces en las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente, y su legado sigue siendo visible hoy a través de inscripciones y otros artefactos arqueológicos. La lengua moabita, por ejemplo, era un dialecto semítico estrechamente relacionado con el hebreo. Esto no es sorprendente, considerando que Moab e Israel compartían un origen común. Los moabitas hablaban una forma de protohebreo, pero con características distintas que reflejaban las particularidades de su identidad cultural. Este dialecto moabita servía como un vínculo entre ellos y otros pueblos semíticos, como los amonitas, fenicios y arameos. La lengua no solo servía como medio de comunicación, sino también reflejaba la historia y los valores de Moab, y se utilizaba en inscripciones y otros documentos importantes, como la mencionada estela de Mesa. La escritura moabita, aunque inspirada en el alfabeto fenicio, tenía sus propias variaciones, demostrando la individualidad del reino. El uso de esta escritura en estelas e inscripciones era una forma de registrar la historia, pero también de afirmar el poder y la autoridad de sus reyes. Los moabitas eran hábiles en crear inscripciones detalladas sobre sus victorias y eventos, significativos como se ve en el ejemplo de la estela de Mesa, que preservó para la posteridad la narrativa de la rebelión de Mesa contra Israel. Culturalmente, Moab tenía un fuerte énfasis en la religión. Los moabitas adoraban a Kemosh, un dios asociado con la guerra y la fertilidad. La religiosidad moabita estaba profundamente entrelazada con sus victorias militares y sus esperanzas para el futuro. Se hacían sacrificios a Kemosh, y algunas de estas prácticas incluían sacrificios humanos, lo que sorprendía a los israelitas y otros pueblos vecinos. La devoción a Kemosh no solo era una cuestión de creencias religiosas, sino también una demostración de fuerza e identidad nacional. Los moabitas veían a sus dioses como protectores, guerreros y benefactores, y sus victorias se atribuían a la intervención divina. Además, la cultura moabita reflejaba un fuerte sentido de identidad nacional que estaba vinculado a su tierra y autonomía. Incluso cuando el reino fue subyugado, el pueblo moabita continuó luchando por su independencia y por preservar sus tradiciones culturales. Esta identidad fue fundamental para la resistencia de Moab contra Israel y otros poderes vecinos, como se demostró en la rebelión de Mesa. Preservar su lengua, tradiciones religiosas e historia fue vital para mantener la cohesión y continuidad del pueblo moabita, incluso frente a la adversidad. El arte moabita también refleja esta identidad cultural única. Las representaciones artísticas que han sobrevivido hasta el día de hoy, como las que se encuentran en cerámicas y otros artefactos, muestran influencias de otras culturas semíticas, pero con una firma distintiva moabita. El estilo artístico moabita no solo era decorativo, sino que a menudo llevaba significados simbólicos, reflejando la relación del pueblo con sus dioses, reyes y tierra. En cuanto a las costumbres sociales, los moabitas compartían similitudes con los israelitas, especialmente en lo que respecta a las prácticas de hospitalidad y las normas familiares. Al igual que los israelitas, los moabitas valoraban la familia y el linaje, y el matrimonio, particularmente entre miembros de linajes nobles, era una forma de consolidar alianzas y fortalecer la posición del reino.
Esto se ejemplifica en la historia de Ruth, la moabita, quien al casarse con Boaz no solo estableció un vínculo entre Moab e Israel, sino que también influyó en la narrativa bíblica al convertirse en parte de la genealogía del rey David, y por lo tanto, de Jesús. La cultura moabita, por lo tanto, fue moldeada por una combinación de elementos religiosos, lingüísticos y sociales, lo que la hacía única y distinta, pero también conectada con otras culturas semíticas de la región. La riqueza cultural de Moab, aunque a menudo opacada por sus interacciones con Israel y otros vecinos, ocupa un lugar importante en la historia del antiguo cercano Oriente, reflejando tanto las victorias como las luchas de un pueblo que constantemente luchó por su autonomía e identidad. En el auge de su reinado, el rey David consolidó el poder de Israel, expandiendo su territorio y afirmando su autoridad sobre las naciones vecinas. Entre estas naciones estaba Moab, que a pesar de su resistencia previa y varios intentos por mantener su independencia, terminaría formando parte del creciente imperio israelita bajo el mando de David. La conquista de Moab no solo fue un acto militar, sino también un hito en la historia de Israel y en la compleja relación entre ambos pueblos. David, conocido por su destreza militar y estratégica, sabía que la amenaza de los moabitas seguía siendo significativa. Por lo tanto, después de asegurar la victoria sobre sus enemigos más inmediatos, como los filisteos, dirigió su atención hacia el este, donde se encontraba Moab. El rey moabita, consciente del ascenso de David y su fuerza militar, se encontró ante una difícil decisión: seguir resistiendo o someterse al poder israelita. Sin embargo, la resistencia de Moab no duraría mucho, y la batalla por la independencia del reino llegaría a su fin. Según las escrituras, David, al conquistar Moab, dividió la tierra en 3 partes, permitiendo que el reino moabita fuera sometido mientras mantenía cierta autonomía. Muchos moabitas fueron obligados a pagar tributo a Israel, mientras que otros fueron capturados y llevados como prisioneros para servir al nuevo imperio israelita. Aunque Moab había perdido su independencia política, el trato de David hacia el reino moabita fue relativamente estratégico. En lugar de destruir completamente al pueblo moabita, trató de incorporar a Moab al imperio israelita, convirtiéndolos en vasallos. Sin embargo, la conquista de Moab no estuvo exenta de desafíos. La resistencia moabita fue feroz, y las fuerzas de David tuvieron que librar duras batallas para asegurar la victoria. Durante este periodo, la figura del rey David se fortaleció no solo como líder militar, sino también como gobernante capaz de tomar decisiones pragmáticas, equilibrando la necesidad de expandir el territorio de Israel con la preservación de la estabilidad política y económica. Para David, Moab representaba una clave estratégica en la región, y su victoria sobre el reino moabita consolidó su posición como uno de los grandes líderes de Israel. El impacto de la conquista de Moab por parte de David fue significativo. Al asegurar el control de Moab, David ganó el control de una rica y estratégica región ubicada al este del Mar Muerto, lo que fortaleció aún más las rutas comerciales y la seguridad de Israel. Además, la victoria sobre Moab fue un símbolo de que Israel, bajo el reinado de David, se había convertido en una potencia regional capaz de someter e incorporar a otras naciones a su imperio. Aunque Moab había sido sometido, David también demostró momentos de cooperación con los moabitas. Por ejemplo, cuando huía de Saúl, buscó refugio en la tierra de Moab, llevando a su familia con él, lo que mostró que, aunque Moab se había convertido en una nación vasalla, aún existía una relación de respeto entre ambos pueblos. Este episodio en el que David buscó refugio entre sus antiguos enemigos ilustra la complejidad de las relaciones diplomáticas y políticas de la época. La conquista de Moab por parte de David también dejó una marca en la historia de Israel, especialmente al observar cómo se trató a los moabitas después de su sometimiento. Aunque fueron obligados a pagar tributo, muchos moabitas continuaron desempeñando un papel importante en el contexto regional, y el impacto de esta conquista se extendió a lo largo de varias generaciones. La relación de David con Moab reflejó la naturaleza multifacética de su reinado, la capacidad de ser un rey guerrero, pero también un gobernante sabio y diplomático, sabiendo cuándo formar alianzas y cuándo usar la fuerza. Por lo tanto, la conquista de Moab por parte de David no solo fue una victoria militar, sino una demostración de su habilidad para consolidar y expandir el imperio israelita, mientras manejaba de manera pragmática y estratégica la subordinación de los pueblos derrotados. Después de la ascensión de David, su hijo Salomón ocupó el trono de Israel, gobernando durante un periodo de relativa paz y prosperidad. El reinado de Salomón es a menudo recordado por sus grandes logros: la construcción del Templo de Jerusalén, el fortalecimiento de las rutas comerciales y el establecimiento de alianzas diplomáticas con diversas naciones.
Durante este tiempo, Moab experimentó un cambio significativo en su relación con Israel. Aunque aún bajo el control indirecto de Israel, la tensión entre ambos pueblos disminuyó, dando paso a una era de cooperación y diplomacia. Salomón, conocido por su sabiduría y visión política, adoptó un enfoque más diplomático hacia Moab, prefiriendo establecer relaciones pacíficas en lugar de prolongar las tensiones y conflictos con sus vecinos. Durante su reinado, Moab experimentó un periodo de relativa estabilidad, ya que el poder de Israel se centró principalmente en el comercio y la prosperidad interna. La presión militar y territorial sobre Moab disminuyó, y el reino moabita tuvo la oportunidad de recuperarse de sus enfrentamientos previos con Israel. La geografía estratégica de Moab, situada al este del Mar Muerto, continuó siendo un punto de interés para los israelitas, pero Salomón, con su enfoque diplomático, entendió que la paz con Moab era beneficiosa para ambos reinos. La estabilidad en la región permitió que las rutas comerciales prosperaran, trayendo riqueza y prosperidad a ambos reinos. La relación entre Moab e Israel, libre de las hostilidades pasadas, abrió la puerta a intercambios culturales, económicos e incluso religiosos, aunque a una escala limitada. Salomón, conocido por sus matrimonios reales, también se casó con una princesa moabita, un gesto simbólico de buena voluntad y un esfuerzo por consolidar la paz. Este matrimonio puede verse como una forma de garantizar la cooperación de Moab, alineándose con la práctica diplomática de la época, en la que los matrimonios entre casas reales se utilizaban para sellar acuerdos y fortalecer lazos entre reinos. Aunque los detalles específicos de este matrimonio son escasos en las escrituras, el hecho de que se mencione sugiere el interés de Salomón en mantener buenas relaciones con Moab, reconociendo la importancia de no permitir que las tensiones históricas interfirieran en su próspero reinado. Además, durante el reinado de Salomón, Moab no solo se benefició de la paz, sino que también fue influenciado por las reformas e innovaciones administrativas que marcaron la gobernanza de Israel. La construcción de infraestructuras como caminos y puertos facilitó el comercio, y el crecimiento de las ciudades comerciales en toda la región benefició tanto a Israel como a Moab. Si bien la relación seguía siendo la de un reino vasallo políticamente, el equilibrio entre los dos pueblos se mantuvo durante este periodo de relativa tranquilidad. Es importante señalar, sin embargo, que la paz entre Moab e Israel durante el reinado de Salomón no fue absoluta. Aún existían profundas diferencias religiosas y culturales entre los dos pueblos, especialmente debido al culto a dioses como Quemos en Moab, lo que era visto con escepticismo y aversión por Israel. La tentación de introducir las prácticas religiosas moabitas en Israel siempre estuvo presente, como se muestra en el episodio que involucra a la esposa moabita de Salomón, quien, según las escrituras, llevó al rey a apartarse de su devoción a Dios, contribuyendo al declive espiritual de Israel en sus últimos años. Así, mientras Moab disfrutaba de un periodo de estabilidad durante el reinado de Salomón, la relación entre los dos pueblos era compleja, marcada por una coexistencia diplomática, pero también por tensiones subyacentes relacionadas con la religión y la identidad cultural. El reinado de Salomón, con su sabiduría política y visión de paz, fue crucial para evitar un conflicto abierto, pero no impidió que las diferencias históricas y culturales entre Moab e Israel siguieran influyendo en sus interacciones. La paz entre Moab e Israel durante el reinado de Salomón representa un intento de superar las hostilidades pasadas y la búsqueda de estabilidad y prosperidad mutuas. Sin embargo, como los futuros eventos demostrarían, esta paz sería efímera y las antiguas rivalidades no desaparecerían fácilmente. El profeta Jeremías, en su libro, dedicó todo un capítulo a la caída de Moab, trayendo un mensaje de juicio y condena contra el reino moabita. La profecía contra Moab, registrada en Jeremías 48, es uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios trató con las naciones que rechazaron su pacto y se entregaron a la idolatría y el orgullo. Moab, aunque tuvo periodos de prosperidad, estaba marcado por el culto a Quemos, el dios pagano de la guerra y la fertilidad, y sus acciones violentas que fueron vistas como una afrenta a la moralidad y voluntad divina. Jeremías profetizó que Moab, debido a su confianza en su propia fuerza y arrogancia, enfrentaría una gran destrucción. El profeta describe en detalle la derrota inminente de Moab, con sus habitantes siendo llevados cautivos y la ciudad de Kir-Jareset, uno de los principales centros de Moab, siendo destruida. El mensaje de Jeremías era claro: Moab enfrentaría las consecuencias de su idolatría y su alejamiento del Dios de Israel. El juicio de Moab no fue un desarrollo nuevo. A lo largo de su historia, la nación moabita tuvo varias confrontaciones con Israel, siempre marcadas por la hostilidad religiosa y territorial.
Moab, en numerosas ocasiones, sedujo a los israelitas para que adoraran sus dioses, especialmente a Quemos, y esto causó una gran inestabilidad espiritual entre el pueblo de Dios. La relación de Moab con Israel fue una historia de intentos de seducción religiosa, y las consecuencias de esto eran visibles para cualquiera que examinara de cerca la historia. Sin embargo, a pesar del tono oscuro de su profecía, Jeremías no se limitó a condenar a Moab. Como en muchas de sus otras profecías, trajo una palabra de esperanza al final. En su misericordia, Dios prometió restaurar a Moab en el futuro. Incluso después de la destrucción y el cautiverio, el Señor indicó que habría un tiempo de restauración, cuando Moab se levantaría de nuevo. Esta promesa de restauración, aunque no detallada completamente, fue una señal de que Dios no abandonó por completo a las naciones que habían sido sus enemigas, mostrando que la redención aún era posible, incluso para los más hostiles. El contraste entre el juicio y la promesa de restauración en Jeremías 48 refleja la naturaleza de Dios. Él es justo y castigará la idolatría y el pecado, pero también es misericordioso y ofrece una oportunidad de recuperación a aquellos que se arrepienten. La historia de Moab, tal como la describe Jeremías, sirve como advertencia para todas las naciones que se apartan de Dios y se entregan al orgullo y la autosuficiencia, confiando en sus propios dioses y fuerzas. Pero también muestra que, sin importar cuán profundo sea el pecado, la misericordia divina siempre está disponible para quienes buscan el arrepentimiento. La profecía contra Moab, con sus vívidas imágenes de destrucción, es un retrato de la seriedad del pecado y sus consecuencias. Pero también es un mensaje de esperanza para todos los que se vuelven a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. La restauración prometida a Moab, aunque no realizada explícitamente en la historia, sugiere que incluso las naciones que fueron derrotadas y desaparecieron pueden de alguna manera experimentar el favor de Dios, siempre que se arrepientan de sus prácticas idólatras. Finalmente, la profecía contra Moab nos enseña que el orgullo y la dependencia de la propia fuerza son peligrosos y pueden llevar a la caída. Pero también nos recuerda que incluso en medio de la disciplina, la gracia y misericordia de Dios pueden traer renovación y restauración. Con el creciente poder de grandes imperios como Asiria y más tarde Babilonia, las pequeñas naciones alrededor de Israel como Moab comenzaron a perder su independencia. El ascenso de estos imperios fue una marea que se tragó todo a su paso, y Moab no fue una excepción. Durante siglos, el reino moabita logró mantenerse como una entidad política, a veces mediante alianzas y otras resistiendo el dominio israelita. Sin embargo, la llegada de potencias más grandes alteró profundamente el equilibrio de poder. En la región Moab, que había luchado durante mucho tiempo por preservar su identidad e independencia, ahora se encontraba enfrentando una amenaza irresistible. Asiria, con su incomparable fuerza militar, ya había comenzado a aplastar a los reinos vecinos, y Moab estaba en el camino de su expansión. Cuando Babilonia tomó el control después de derrotar a los asirios, la situación para Moab empeoró aún más. La región, antes conocida por su estabilidad política y prosperidad económica basada en su comercio estratégico, se convirtió en un campo de batalla, con la independencia de Moab convirtiéndose en un recuerdo cada vez más lejano. La caída de Moab comenzó cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dirigió su atención hacia el reino moabita. Los moabitas, ya debilitados por los conflictos internos y la presión de los imperios vecinos, ya no tenían los recursos ni la fuerza para resistir eficazmente. Las ciudades moabitas, una vez prósperas e independientes, fueron gradualmente conquistadas y el pueblo moabita fue dispersado o llevado cautivo. De muchas maneras, la caída de Moab simboliza el fin de una era. El reino, que había sido un persistente adversario de Israel y de otras naciones a su alrededor, fue engullido por la marea del cambio traída por los grandes imperios. El dominio babilonio, con sus demandas implacables y su naturaleza constante, no dejó espacio para que los moabitas mantuvieran su autonomía. Este fin de Moab como un reino independiente es un hito en la historia de la región, una clara señal de que las pequeñas naciones ya no podían competir con las crecientes potencias militares. Pero más allá de eso, también refleja el tema recurrente en las escrituras sobre la transitoriedad de los reinos humanos. Moab, con su historia de luchas y triunfos y su resistencia a Israel, desapareció como entidad política, dejando un vacío tras su caída. Su caída no fue solo una derrota militar, sino el fin de un legado cultural y religioso que durante muchos siglos había dado forma a la región. Sin embargo, a pesar de su caída, el pueblo moabita no desapareció completamente de la historia.
Aunque Moab fue absorbido por imperios más grandes, sus descendientes continuaron existiendo de alguna forma, ya sea a través de profecías que aún los mencionaban o a través de la influencia residual de su cultura y tradiciones. Moab, como nación independiente, desapareció, pero su huella en la historia no fue borrada por completo. Este proceso de asimilación, sin embargo, no estuvo exento de dolor. La destrucción de Moab, tal como la describen los profetas, fue devastadora, y la pérdida de su autonomía fue sentida no solo por los moabitas, sino también por los israelitas, quienes vieron en este declive un reflejo de la fragilidad de los reinos humanos ante el poder de Dios. Así, la caída de Moab sirve como recordatorio de la naturaleza efímera de las naciones, la fragilidad de las estructuras políticas y la supremacía de las fuerzas divinas que gobiernan sobre toda la tierra. Después del exilio babilónico y la destrucción del Templo de Jerusalén, la vida de los israelitas cambió drásticamente. El pueblo de Israel, que había sido dispersado entre varias naciones, ahora enfrentaba el gran desafío de reconstruir su identidad y restablecer su relación con Dios. Durante este periodo post-exílico, la relación entre Israel y sus antiguos rivales, como Moab, también tomó nuevos rumbos. Moab, como nación independiente, ya había desaparecido de las páginas de la historia. El ascenso de los imperios que dominaron la región, Asiria, Babilonia y finalmente Persia, absorbió a las naciones vecinas, incluidos los moabitas. Sin embargo, incluso sin una nación propia, los moabitas no fueron completamente ignorados. Aún se les mencionaba en las escrituras y textos históricos, como recordatorio de las antiguas rivalidades e interacciones entre los dos pueblos. Durante el regreso del exilio, cuando los israelitas comenzaron a reconstruir Jerusalén y restaurar su vida religiosa, hubo un claro énfasis en preservar la identidad israelita y evitar la influencia de naciones extranjeras, especialmente aquellas con las que habían tenido relaciones tensas, como Moab. Esdras y Nehemías, líderes clave durante Peace and Noise, este periodo fueron firmes al instruir al pueblo a evitar matrimonios mixtos con extranjeros, especialmente con moabitas. Esta prohibición tenía como objetivo proteger la pureza de la fe israelita, ya que, históricamente, los moabitas habían inducido a los israelitas a la idolatría al seducirlos para adorar a sus dioses, como Quemos. La historia de Ruth, la moabita, sigue siendo una notable excepción a esta regla. Aunque el linaje de Ruth actuó como un puente entre Israel y Moab, y ella fue incorporada a la genealogía de David, el pueblo de Israel se volvió cada vez más cauteloso respecto a cualquier posible asociación con los moabitas en el periodo post-exílico. La preocupación por preservar la identidad y la fe durante un tiempo de reconstrucción y renovación espiritual hizo que las interacciones con las naciones vecinas fueran más sospechosas. Sin embargo, a pesar de esta postura, cautelosa e incluso hostil hacia Moab, hubo una parte de la población que mantenía viva la memoria de los viejos tiempos, cuando los moabitas eran considerados enemigos, pero también parte de historias de redención, como la de Ruth. Moab, como nación, había caído, pero sus recuerdos aún permeaban las tradiciones y relatos de Israel, reflejando las complejas relaciones entre ambos pueblos a lo largo de los siglos. Esta tensión entre la necesidad de mantener la pureza espiritual y la aceptación de la historia de Moab es un ejemplo de las complejas dinámicas de convivencia entre naciones que, incluso después de haber sido enemigas, seguían desempeñando un papel importante en la historia del pueblo de Dios. En el periodo postexílico, Moab, aunque ya no representaba una amenaza militar, todavía tenía un significado simbólico y espiritual, representando tanto la lucha contra la idolatría como la posibilidad de redención. Así, aunque Moab haya desaparecido como entidad política, su presencia aún se sentía en la imaginación colectiva de Israel, como recordatorio de las fuerzas espirituales que dieron forma a la historia de ambos pueblos, tanto en términos de disciplina como de gracia divina. La historia de Moab, aunque marcada por conflictos y rivalidades con Israel, revela una dimensión profundamente significativa en el gran plan de redención de Dios, la inclusión de Ruth, la moabita, en la línea genealógica de David y en consecuencia en la genealogía de Jesús. Es un poderoso testimonio de la gracia divina que trasciende las barreras de naciones, etnias y orígenes. Ruth, una mujer moabita, quedó viuda a una edad temprana y junto con su suegra Noemí decidió dejar su tierra natal en Moab y viajar a Israel. Esta valiente y fiel decisión de Ruth de quedarse con Noemí y adoptar su fe fue vista por Dios como un acto de devoción y lealtad. Su elección no solo garantizó su inclusión en la comunidad israelita, sino que también la convirtió en parte de la línea ancestral de David, el gran rey de Israel. De David la línea continuaría hasta el Mesías, Jesucristo.
Lo que parece ser una simple historia de lealtad y amor entre una mujer y su suegra a la luz de la revelación divina es una historia de gran importancia. La inclusión de una moabita, un pueblo históricamente hostil a Israel, en la línea mesiánica demuestra que el plan de redención de Dios no está limitado por las fronteras culturales o raciales. Al contrario, Él llama a todas las naciones a participar en su propósito, sin importar su origen o historia. Este mensaje de inclusión y redención resuena profundamente, ya que revela que incluso naciones e individuos que en tiempos pasados estuvieron distantes o incluso se opusieron al pueblo de Dios, pueden ser restaurados y convertirse en parte de su plan divino. Moab, que a menudo fue un símbolo de resistencia y conflicto para Israel, ahora se convierte en un elemento crucial en la historia de la salvación. La gracia de Dios manifestada en la aceptación de Ruth rompe con las expectativas humanas y desafía las normas sociales y culturales de la época. Ruth no solo era una mujer extranjera, sino una moabita, descendiente de un origen controvertido, producto del incesto entre Lot y sus hijas. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para Dios. Su fe y carácter fueron más importantes que su origen, y a través de ella, Él demostró que su misericordia y perdón no tienen límites. Además, la historia de Ruth también nos enseña sobre el papel de la fe personal en la redención. Incluso en un contexto cultural e histórico de rechazo y separación, Ruth eligió, con un corazón sincero, seguir al Dios de Israel. Su decisión transformó su vida y, a través de ella, el destino del pueblo de Dios. Por lo tanto, Moab, con Peleonte-Sinentom, su historia de conflicto y caída, se convierte en una parte fundamental del gran mosaico de la historia de redención. La inclusión de una moabita en la genealogía de Jesús no solo cambia la narrativa sobre Moab, sino que también amplía la comprensión de que el plan divino de salvación es más vasto e inclusivo de lo que cualquier barrera humana pueda imaginar. El papel de Moab en la historia de la redención, simbolizado por la figura de Ruth, nos recuerda que la gracia de Dios puede transformar incluso las historias más improbables, ofreciendo a todos la oportunidad de ser parte de su plan eterno. La historia de Moab está llena de profundas lecciones espirituales que aún resuenan hoy. Desde su origen controvertido hasta su caída como nación independiente, Moab se convirtió en un símbolo de cómo apartarse de Dios puede llevar a la destrucción, pero también de cómo la gracia divina puede transformar y restaurar incluso los destinos más oscuros. Una de las primeras lecciones que nos enseña la historia de Moab es sobre las consecuencias de vivir alejado de los principios de Dios. Moab surgió de un acto de incesto, una decisión motivada por el miedo y el intento de preservar la descendencia de Lot después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este oscuro evento marca el comienzo de una nación que a lo largo de su historia se apartó de los caminos de Dios, adoptando prácticas idólatras y crueles, como el sacrificio humano a Quemos, su dios de la guerra y la fertilidad. Esta distancia de Dios resultó en conflictos y guerras constantes, tanto internas como con pueblos vecinos, especialmente Israel. Moab representaba de alguna manera una nación que intentaba prosperar por sus propios medios, sin someterse a la voluntad de Dios. Las consecuencias de esto fueron visibles a lo largo de su historia, culminando en la pérdida de su autonomía frente a poderosos imperios como Asiria y Babilonia. Pero la historia de Moab no es solo una historia de caída, también es una historia de redención, y la figura de Ruth, la moabita, refleja esta posibilidad de transformación. Ruth, a diferencia de muchos de sus compatriotas, eligió seguir al Dios de Israel, demostrando una fe que trascendía las fronteras de su nación y separación religiosa. Su fidelidad a Noemí y al Dios de Israel no solo la llevó a integrarse al pueblo elegido, sino que también la hizo parte de la genealogía mesiánica de Jesús. Esto nos enseña que incluso frente a un pasado marcado por fracasos y pecados, siempre hay una oportunidad de cambio, de un nuevo rumbo. La decisión de Ruth de abandonar a sus propios dioses y seguir la fe en Israel muestra que Dios es capaz de transformar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero, independientemente de su origen o historia. Además, la historia de Cis, Moab, nos recuerda la importancia de no permitir que nuestros orígenes o circunstancias determinen nuestro destino espiritual. Dios no elige a las personas basándose en lo que fueron o lo que representaba su linaje. Él mira el corazón. La transformación espiritual de Moab, de una nación rebelde a un elemento central en la genealogía de Jesús, es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente del pasado. Otro punto importante es el ejemplo de cómo la idolatría puede afectar profundamente a una nación. Moab, con su culto a Kemosh y sus prácticas de sacrificios humanos, ilustra lo dañino que puede ser adorar
a dioses falsos. La idolatría no es solo un error religioso, sino una práctica que corrompe el carácter y la integridad de un pueblo, llevándolos a tomar decisiones destructivas. Sin embargo, la historia de Moab también nos enseña que el arrepentimiento y el regreso a Dios pueden restaurar a cualquier persona o nación, como lo ejemplifica Ruth. La última lección de la historia de Moab es la demostración de la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque Moab fue a menudo un enemigo de Israel, Dios no lo abandonó por completo. Permitió que Moab existiera a lo largo de la historia e incluso ofreció la oportunidad de redención a través de figuras como Ruth. Esto nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles y aparentemente desesperadas, Dios todavía ofrece oportunidades de restauración si alguien está dispuesto a buscarlo. Por lo tanto, las lecciones espirituales de Moab son numerosas y profundas. Nos enseñan sobre las consecuencias del pecado y el apartarse de Dios, pero también sobre la gracia transformadora que puede restaurar y ofrecer nuevos comienzos. Moab, en su caída y redención, refleja la condición humana, con todas sus imperfecciones, pero también con la esperanza de un nuevo comienzo si nos volvemos al Señor con fe y arrepentimiento. La historia de Moab es, en cierto modo, un microcosmos de las dinámicas de ascenso y caída que marcan la trayectoria de las naciones a lo largo de la historia. Moab, una vez una nación próspera, se vio atrapada en una espiral de decadencia, consecuencia de alejarse de Dios. Sin embargo, su historia no es solo de destrucción, sino también de una lección de restauración, un recordatorio de que, incluso en las caídas más dramáticas, la gracia de Dios puede traer una nueva oportunidad de vida y renacimiento. En sus días de ascensión, Moab fue una potencia regional. Su posición geográfica al este del Mar Muerto, junto con sus tierras fértiles y su próspero comercio, le permitió una relativa independencia e influencia. Sin embargo, esta prosperidad estuvo marcada por una creciente dependencia de prácticas idólatras como el culto a Kemosh y una cultura que se apartaba de los principios divinos. Las guerras y conflictos con pueblos vecinos como Israel fueron solo un reflejo de las tensiones internas dentro de una nación que buscaba el éxito por sus propios medios, sin buscar la dirección de Dios. La caída de Moab era inevitable. La nación, al apartarse del Dios de Israel y participar en prácticas paganas, experimentó la pérdida de su autonomía, primero ante la creciente fuerza de Israel y luego con la ascensión de poderes aún mayores como los imperios asirio y babilónico. Con el tiempo, Moab desapareció como nación independiente, absorbida por fuerzas externas y por su propia decadencia interna. Sin embargo, la historia de Moab no termina con la destrucción. De hecho, lo que hace que esta historia sea verdaderamente significativa es su capacidad para representar el principio espiritual de que incluso en las caídas más dramáticas siempre existe la posibilidad de restauración. La figura de Ruth, la moabita, es un claro símbolo de esta restauración. Ella, descendiente de Moab, se convirtió en parte de la línea de David y, en última instancia, de Jesucristo, el Redentor. Este aspecto de la restauración está presente no solo en la vida de individuos como Ruth, sino también en el propio destino de Moab. El hecho de que Dios permitiera que Ruth se convirtiera en una de las figuras más importantes de la historia de la redención refleja su capacidad para transformar incluso los contextos más desafiantes. Moab, un pueblo distante de Dios, tuvo la oportunidad de conectarse con su plan divino a través de un acto de fe personal. Dios usó la fidelidad de una mujer moabita para redimir a un pueblo y simbolizar su colocación en el centro de la historia de salvación. Por otro lado, la caída de Moab también sirve como una advertencia. Ilustra las consecuencias de un pueblo que elige caminos que lo alejan de Dios. Cuando una nación se entrega a la idolatría y rechaza el pacto divino, su destino es inevitablemente oscuro. Moab experimentó esta caída debido a su confianza en dioses falsos y su oposición a Israel, que representaba a la nación elegida de Dios. Por lo tanto, la destrucción de Moab es una lección sobre la importancia de vivir fielmente a Dios y honrar su soberanía. Pero la restauración no es una promesa solo para Moab. Nos recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades, capaz de transformar la historia y devolver la vida a lo que se había perdido. Así como Moab tuvo la oportunidad de ser redimido a través de la fe de una sola persona, cualquier individuo o nación puede ser restaurado si se vuelve a Dios con un corazón arrepentido. Moab, con su historia de caída y restauración, simboliza cómo Dios trabaja en el mundo, trayendo su justicia pero también su misericordia. La destrucción de Moab, aunque trágica, ofrece una oportunidad de reflexión sobre cómo las naciones y los pueblos pueden optar por alejarse de o acercarse a Dios. Al final, la historia de Moab no es solo una advertencia sobre las consecuencias del pecado,
sino también un testimonio de que incluso frente al fracaso, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Aunque Moab desapareció como nación independiente, su huella en la historia bíblica perdura como un ejemplo complejo de conflicto, arrepentimiento e inclusión en el plan divino de Dios. El legado de Moab no es solo un reflejo de sus victorias o derrotas, sino también de cómo sus acciones e historia influyeron en el curso de los eventos bíblicos, revelando las dinámicas del juicio y la gracia de Dios. La historia de Moab comienza con un origen controvertido, el resultado de un acto de incesto entre Lot y sus hijas. Este evento, que produjo a Moab y Ben-Ami, dejó una marca indeleble en la identidad de la nación moabita. Desde el principio, Moab fue visto con sospecha por los israelitas, y esta desconfianza se manifestó en diversas interacciones a lo largo de la historia, como conflictos territoriales y culturales que moldearon la relación entre ambos pueblos. Sin embargo, la relación de Moab con Israel también tiene sus momentos de profundidad y transformación. Uno de los eventos más notables es la historia de Ruth, la moabita, que se convirtió en una de las figuras más importantes de la línea de David y finalmente en la genealogía de Jesucristo. Ruth, una mujer que fácilmente podría haber sido ignorada por la cultura israelita debido a su origen, se convirtió en una figura central en la historia de redención, demostrando que el legado de Moab, aunque complejo y a menudo problemático, también podía entrelazarse con el plan divino de salvación de Dios. Además, el nombre de Moab aparece en varios pasajes proféticos. En Jeremías 48, por ejemplo, las profecías contra Moab revelan la visión de Dios sobre el orgullo y la idolatría de la nación, pero también resaltan la posibilidad de restauración. El mensaje central de estas profecías es que, aunque Moab se apartó de Dios y cosechó las consecuencias de ello, aún existía la promesa de una futura redención. Este aspecto de esperanza y restauración es crucial para comprender el legado de Moab dentro de la narrativa bíblica. Otro aspecto importante del legado de Moab es su papel en la formación de Israel y los desafíos enfrentados por este pueblo. Las interacciones entre los moabitas y los israelitas, desde los conflictos armados hasta las seducciones espirituales, proporcionaron un terreno fértil para las enseñanzas y lecciones espirituales que aparecen a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, la seducción de los israelitas por los dioses moabitas, especialmente durante el reinado de Balac, sirve como una advertencia sobre los peligros de la idolatría y la necesidad de fidelidad a Dios. Aunque Moab fue a menudo un enemigo de Israel, su historia, con sus victorias, derrotas e incluso su caída como nación, refleja la lucha universal entre el pecado y la posibilidad de redención. Moab es recordado como una nación que se apartó de Dios, pero también como un ejemplo de que la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a los más improbables. El hecho de que Ruth, una moabita, fuera incluida en la genealogía de Jesús es un mensaje poderoso de que independientemente del origen o pasado, Dios tiene el poder de transformar y usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, el legado de Moab no es solo el de una nación que desapareció de las páginas de la historia, sino el de un símbolo espiritual del conflicto entre la rebelión contra Dios y la posibilidad de restauración a través de la gracia. La historia de Moab se entrelaza con la historia de Israel, con la historia de la humanidad y, lo más importante, con la historia de la redención. Incluso en su caída, Moab deja lecciones de humildad, arrepentimiento y la continua oferta de perdón y transformación de Dios. Y así concluimos la fascinante historia de Moab, una nación marcada por el conflicto, las caídas y también la posibilidad de redención, con un legado que resuena hasta el día de hoy. Moab nos enseña mucho sobre el orgullo, la idolatría y sobre todo sobre la gracia divina que transforma incluso los caminos más oscuros. Si te ha gustado este video y has aprendido algo nuevo sobre Moab y su historia, no olvides darle al botón de me gusta para mostrar tu apoyo. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido increíble sobre la historia bíblica y otras curiosidades. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Quiero saber qué piensas sobre el legado de Moab y cómo esta historia se conecta con lo que vivimos hoy. Hasta el próximo video y recuerda, la historia siempre tiene algo que enseñarnos.